Hola a todos, bienvenidos a Canalicultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz. Vamos a seguir con la segunda parte de la levadura gástrica aviar, megabacteria en nuestros canarios. Y como nos quedamos en la parte de cómo la megabacteria coloniza el proventrículo, vamos a seguir. Porque la megabacteria no para ahí. No para ahí. Quiere decir que cuando ya tiene todo esto colonizado y no puede, el alimento no puede, vamos a hablar de la cuarta parte, de esto que hemos dicho que está aquí. Se sitúa como un puente o como un círculo, como queráis. ¿Vale? Este será el cuarto. Y de aquí ya pasáramos al quinto. ¿Vale? En este traspaso del alimento desde el proventrículo hasta el ventrículo o a la molleja, es súper importante lo que voy a deciros, porque aquí hay una lámina, ¿vale? Esto es como una membrana o una lámina, ¿vale? Que se llama coilín, ¿vale? Esa membrana, para que lo entendamos, lo que produce es un moco o bolo, como queráis llamarlo, pero para que lo entendáis todos es como que produce una grasa, ¿vale? Una grasa negra para que un rodamiento funcione bien. ¿Qué rodamiento es el que tiene que funcionar? El estómago muscular o la molleja, que como bien sabéis, tiene esa forma, porque cuando pasa el alimento, que viene reblandecido primero por el esófago y el buche, después por el ácido clorhídrico y la pexina que se produce en el proventrículo. Y cuando ese alimento se ha formado con ese ácido, pasa por esta membrana o lámina, ¿vale? Que es el coilín. Lo que produce es como un moco para seguir reblandeciendo, para que aquí dentro el alimento funcione bien, para que la molleja, que es el estómago muscular, que la función que tiene es apretar y triturar el alimento, porque este alimento no acidifica los alimentos, ni echa ácido ni nada. Este alimento solo tritura. O sea, ese estómago solo tritura, ¿vale? Tiene una función que es triturar. Entonces, cuando tritura, deshace el alimento y el animal, a partir de sus intestinos, empieza a sacar los nutrientes de los alimentos para beneficiarse y para su crecimiento y para todo. Entonces, lo que quiere decir, llega un momento que la colonización es tan importante que anula completamente la membrana de Coilon. Cuando eso se anula completamente y se pone, la megabacteria coloniza también la lámina y se coloca por debajo, es casi imposible salvar a esos animales. Cuando ya está colocada de esa manera, que ya el alimento pasa directamente y el alimento se caga completamente, es casi imposible que ningún antifúngico llegue a limpiar esa zona del coilón, tanto por la lámina o por la membrana, como queramos llamarlo. Eso es casi imposible que ningún antifúngico llegue hasta ahí, ¿vale? O llegue activo. Llegar sí que tienen que llegar, porque tienen que pasar, porque lo que entra por aquí, sale por aquí. Otra cosa es que lo que entra intentando ayudar, ayude, ¿vale? Entonces, como esto no engrasa los alimentos, la molleja no trabaja bien. Y ya empezamos a tener un desequilibrio en todo lo que es la digestión y la nutrición de los alimentos. Voy a hacer un corto para ir a por una cosa, porque os quiero explicar de una forma de Barrio Sésamo lo que vamos a hacer. Corta, José. Bueno, ya estamos aquí. Es que estaba hablando y se me ha ocurrido una idea para explicar a la gente lo que es. ¿Cómo es? A ver, no sé si será una idea práctica, pero creo que la gente lo puede entender. Cuando el alimento entra por el pico, ¿vale? En el esófago y en el buche,
vamos a pensar que esto es alimento. Un alimento, ¿vale? Que entra por el pico, ¿vale? Pasa por el esófago y por el buche, se reblandece, está un poquitín más blando y llega al proventículo, ¿vale? Cuando esto llega al proventículo, ¿el proventículo qué hace? ¿Proventículo qué hace? Lo rocía de ácido clorhídrico y pexina para que se reblandezca, para que sea más fácil la trituración y todo. Una vez pasa por el proventículo, pasa por la colina, que es la membrana esta, que facilita como la grasa y la mucosa, el moco que se llama, o el bolo que llaman muchos también criadores, para que cuando este alimento entre por aquí, sea triturado. Si esto no tiene la grasa que saca la colina, ¿vale? Que es el moco ese, esta molleja no tritura correctamente. Es como que al engranaje le falta grasa y no llega, ¿vale? Es como que esto, al no tener grasa, tal. Pero cuando está bien engranado, pues esto, pum, tritura bien, pum, 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 pum. Para que lo entendáis, cuando esto funciona bien y aquí no pasa nada, esto viene totalmente blando, aquí se hace más blando, aquí se le cubre con el moco y tal, y cuando pasa al estómago, si el estómago está sano, se tritura. Si el estómago no está sano, esto hace así. Pasa por aquí y vemos en las heces los alimentos enteros, casi no están digeridos. Lo vemos los bultos del alimento, no se ha podido aprovechar los nutrientes de ese alimento. Cuando un pájaro está sano y no sufre de esto, cuando el alimento viene reblandecido, pasa por el proventículo, la colina, la lámina, la membrana, lo unta del moco, lo hace como grasoso, para que lo entendáis, la grasa de cualquier mecanismo de un coche, la grasa que ayuda a que todo vaya bien, ¿vale? Pues cuando ha pasado la grasa, pasa aquí y esto directamente aprieta, mirad, directamente aprieta los nutrientes por el intestino y ya tenemos todos los nutrientes del alimento. Pero eso no pasa cuando hay colonización de megabacterias. Cuando la levadura gástrica aviar está en unos niveles altos de colonización del proventículo, este lateral de nuestro ave está hinchado. Tiene mucha contracción, se mueve mucho, porque está lleno de alimento que no puede digerir, no puede sacar, y está bombeando. En este tránsito que está bombeando, el buche, que es el número 2, está lleno de germinado, de comilla, de vita, de rus, de pienso, de todo lo que le demos a nuestros pájaros. El buche del animal está así, pero el pájaro no puede digerir, por lo tanto se muere con el buche lleno. ¿Vale? Una vez explicado esto, creo que queda claro cómo la megabacteria, ¿vale? O en el aparato digestivo, el daño que hace, ¿eh? Por eso es súper importante, pero eso lo vamos a hablar ahora en los tratamientos, ¿vale? Aquí sabemos cómo actúa ya la enfermedad, ¿vale? Ya os lo he explicado cómo actúa la enfermedad, de una forma más práctica, pero más o menos lo sabéis, ¿vale? Ácido clorhídrico y pexina, moco, bolo, grasa, como queráis llamarlo, y el estómago, glándula o molleja, a trabajar y a sacar, a masticar, a sacar el zumo y a sacar todos los nutrientes. Perfecto. Vamos al tratamiento de esta enfermedad. Vale, aquí es donde viene lo más importante, y en esta parte vamos a hablar de por qué yo me he decidido a hacer este vídeo, ¿vale? Porque aún no hemos acabado febrero y ya tengo un montón de gente que tiene problemas de megabacterias, un montón de aficionados que me han llamado y se ve rápidamente sin analizar, se ve dónde está el fallo. O sea, rápidamente se ve que son megabacterias. De hecho, los que no la tenían muy elevadas, pues van a tener solución, los otros lo van a tener complicado. Pero bueno, el principal tratamiento empieza en la profilaxis. ¿A qué me refiero?
que hay que intentar evitar que los pájaros cojan megabacterias, ¿vale? Sabéis que en este canal yo siempre he hablado de las comidas o las hojas amargas. Es una forma de prevenir esta enfermedad, porque el amargor en la alimentación produce que la glándula sensorial del ave avise al proventrículo que tiene que crear mucho más ácido clorhídrico. Por lo tanto, si está creando más ácido clorhídrico porque lo que viene para triturar es amargo y le va a costar, o si no le va a costar, necesita más cantidad, con eso estamos evitando la colonización de las megabacterias. El amargor de los alimentos. Que en nuestro canal lo habéis visto muchos con hojas verdes. Achicoria, diente de león, endivia, ¿vale? Muchos alimentos que nosotros utilizamos en cuanto a profilaxis del bienestar nutricional y de este bienestar, ¿vale? Porque va todo encarado en lo mismo nuestra alimentación. Segundo, como hemos comprobado, porque hemos dicho que las megabacterias no se proliferan en espacios donde el ácido es elevado, ellas prefieren un hábitat más neutro. Los acidificadores temporales, ¿vale? Temporales, pues cuando llueve mucho, cuando damos mucha pasta en verano, que el azúcar es muy mala, porque el azúcar lo que hace es alimentar a esa megabacteria. Entonces hay que tener mucho cuidado con el azúcar cuando tengamos posibles síntomas de megabacterias, ¿vale? Estas son de las profilaxis. Limpiar mucho, mucha limpieza. Ahora vamos a los tratamientos. Vale, como hemos dicho al principio de la primera parte de estos episodios de las megabacterias, esto siempre lo tenéis que consultar con un veterinario o especialista profesional, ¿vale? Y sobre todo si puede ser especialista en aves. Y aquí es donde viene la cuestión de la especialidad, ¿vale? Porque, como hemos dicho que es un hongo, lo que tenemos que buscar son antifúngicos, ¿vale? Dentro de los antifúngicos ya está más que comprobado el orden que suelen tener en cuanto a ayudarnos en la enfermedad. El principal es anforeticina B. Principio activo anforeticina B. Le sigue. Aquí yo voy a meter un poquitín mi idea. Según los especialistas, aquí debería de estar la nistatina. Y siguiéndole a esto con menos efectividad, según la mayoría de especialistas, es el fluconazol. ¿Vale? Después habría más el itraconazol, pero no lo voy a poner. ¿Vale? Habría mucho más antifúngicos, ¿vale? Pero los que están comprobados que tienen algún tipo de cura para esta enfermedad son estos, sobre todo la anforeticina B. Aquí viene un problema, lo tengo aquí, un problema con lo que hemos dicho de que la gente no consulta a los profesionales, no consulta a los veterinarios. Escucha en un grupo de WhatsApp que yo he tratado esto, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y a veces tienen fallos muy importantes. Incluso habiendo mandado las analíticas a un veterinario y un veterinario habiéndote dicho tienes megabacterias, el tratamiento es anforeticina B o el tratamiento es nistatina, tantos días, tanto allosin, tal. Ahí viene un pequeño equívoco y fallo, y es que cuando alguien trata un aviario de megabacterias, yo no quiero decir la faena lo que tienen que hacer los veterinarios, pero deberían de ser un poquitín más, no sé cómo decir, deberían de, cuando se
Cuando se le diga a un aviario que tiene una cantidad importante de megabacterias, no debería de parar simplemente en el tratamiento el tema del contacto con el veterinario, porque es muy importante muchas cosas dentro de un aviario para tratar las megabacterias. No solo dar la anforeticina y decir, dale la anforeticina 20 días y tal. No, hay muchas cosas aparte que mucha gente no puede saber y simplemente un veterinario desde su casa sí que lo sabe, pero no te lo va a decir, ¿no? Por ejemplo, la anforeticina B sabemos que es un producto que no se disuelve bien en agua. No se disuelve bien en agua, primeramente, porque es ultravenoso. Segundo, porque para trabajar perfectamente, el pH en el que este medicamento se mide o trabaja bien correctamente es de 7 a 8 de pH. Fijaros lo que... Esto es súper importante. De 7 a 8 de pH. ¿Vale? Si nos vamos a la aristatina, de 6 a 8 de pH. ¿Vale? Y si nos vamos al fluconazol, por eso he dicho que muchos dicen que el mejor es el segundo mejor es la aristatina, pero yo siempre pienso que el fluconazol es el segundo mejor, o incluso a veces, cuando el tratamiento no es muy agudo, incluso el primero. Pero eso lo vamos a hablar después. El fluconazol trabaja muy bien en rangos de 4 a 8 de pH. Cuidadito, porque esto es muy importante para lo que vamos a ir hablando, ¿vale? Esto es muy importante. La anforeticina B en 7 mínimo y la aristatina en 6. ¿Qué significa que trabajan bien en esos? Significa que la anforeticina B no se puede mezclar con ningún acidificante. Bueno, y para que no se haga muy largo, vamos a cortar aquí, ¿vale? Y seguiremos con la tercera parte. Un saludo, compañeros.